en las explicaciones, porque voy a tratar de que las clases sean más o menos de una hora, no más que eso, porque ya obviamente es tarde. Pero sí, un poco de información va a estar similar, pero para mí de otro punto de vista. Chicos, pregunta Mauro si escuchan mal. ¿Están escuchando mal, por casualidad? Se escucha intermitente. A ver, a ver ahora. Ahora se escucha mejor. Sí, sí, más o menos. Se escucha bien. Hola, Ceci, ¿todo bien? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Claro, está. Sí, era un temita de configuración. Y bueno, vamos a arrancar con la clase de hoy. Y nos vamos a más tranquilos que empezamos para hoy. Como les dije, chicos, el que quiera hacer alguna pregunta, yo igual, mientras vaya avanzando con la clase, te voy a decir si tienen algunas preguntas y demás. Así que bueno, nada, primero que nada, o antes de arrancar, o ya arrancando con el tema de las clases, nada, me alegra mucho de poder estar de nuevo con ustedes. La verdad que hay mucha gente conocida que tenía ganas de volver a verla. No sé, si me... bueno, Jorge, hablé bastante, creo, por WhatsApp con él, pero nunca lo había tenido como alumno, creo. Él no sé si estaba en el Fuera One. Así que nada, de algunos me acuerdo, obviamente de algunos tal vez no me voy a acordar tanto. Sí, pero bueno, nada, estoy contento de otra vez empezar de nuevo con ustedes y empezar como si fuese una especie de nuevo ciclo, por así decirlo, con una vuelta de rosca o de entendimiento de- del mercado, ¿sí? Así que ahora vamos a empezar con el tema de la participación de ustedes y quiero hacerles como algunas consultas al progresar con el tema de la clase y el tema del análisis técnico yo creo que a veces está muy bueno cuando empezamos, está perfecto para arrancar, pero hay veces que por ahí le falta una vuelta de tuerca. ¿Por qué le falta una vuelta de tuerca? Yo para mí muchas veces, cuando hablamos del análisis técnico, se me hace como que, sí, ok, yo tengo una buena herramienta, ¿sí? Que es mediante la visualización de los gráficos y mediante la evolución de los precios, poder determinar, ¿sí? Mediante rever la historia, ¿sí? Ver lo que pasó anteriormente para poder ver lo que está pasando en el presente y tal vez, si Dios quiere, poder saber lo que podría llegar a pasar a futuro. Eso está muy bien, pero no siempre funciona y uno a veces se encuentra atrapado en el por qué no funciona si en realidad es como que estoy haciendo todo lo que debo o desde lo que a mí me enseñaron, estoy haciendo todo bien. Es decir, espero, no sé, opero en un soporte o en una resistencia o cuando se rompe la tendencia. ¿Les pasó eso alguna vez como que piensan o ven que por ahí no siempre resulta y que a veces no entienden bien el por qué? ¿No les pasa eso? O por lo menos a mí pasaba en otros, como en otros tiempos. Pero ¿no les pasa eso? ¿No sienten como que a veces está como medio incompleto el asunto? Hola a todos, bueno, hay algunos que se siguen conectando. Sí, dice uno de los chicos. Claro, bueno, y uno a veces ahí se pregunta, pero ¿qué es lo que salió mal? Lo que pasa es que para mí, y ahí entra la vuelta de tuerca, por así decirlo, si quiere ver, es que no tenemos un contexto. Si bien sabemos que nos vamos a ir, por ejemplo, de vacaciones, yo le digo, bueno, chicos, alístense que nos vamos de vacaciones. Ustedes, bueno, listo, tienen la información y tienen las herramientas. Se tienen que preparar para que podamos ir. Pero si yo no le digo, por ejemplo, a dónde nos vamos a ir, ahí estamos como en un problema. No sabemos si llevamos abrigo, si llevamos ojota, gorrita y lente de sol, o qué vamos a hacer, o si vamos a subir montañas. Y entonces ahí me parece que está como la pequeña parte que hace falta, ¿sí? Y que muchas veces se enseña desde el análisis técnico, dicen, yo te enseño el método institucional y todos enseñan el método, por así decirlo, institucional, y todos se basan en algunos gráficos, que están muy bien
y nunca le voy a tirar hate al análisis técnico porque a mí me gusta, ¿sí? Pero ahí le faltó una vuelta de rosca. Y en base a esa vuelta de rosca, quiero que empecemos como con la clase de hoy, ¿sí? Que vamos a responder también algunas preguntas, pero lo que, lo que quiero que veamos es más que nada los inicios del análisis técnico, ¿sí? Más que nada del análisis técnico, ¿para qué sirven los mercados financieros? ¿Alguno tiene una idea para qué sirve o si tienen alguna utilidad real, además de que nosotros compramos y vendamos en la compu? Me dice Mauro, venía normal y de pronto se disparaba el precio. Veía las noticias y no había ninguna noticia importante. Bueno, algunas veces, además de las noticias macro, también tenés noticias que pueden llegar a ser geopolíticas. Y las noticias geopolíticas también mueven el precio. O alguna guerra o algo similar que puede llegar a ser que mueva el precio si es que no pasó así. Si no, puede ser directamente un desbalance entre la oferta y la demanda. Es decir, entró demasiado dinero de golpe y eso es lo que hizo que se dispare el precio. Sí, pero ya que estamos, ¿alguno sabe cómo fueron los inicios del mercado financiero? No, ese no. Bueno, vamos a empezar por ahí entonces, porque nosotros estamos operando en un mercado financiero, pero no sabemos, no sé si cómo se creó, pero para qué se creó y qué fines persigue, ¿sí? Así que ahora sí, por ahí vamos a arrancar con la clase de hoy. Antes de hablar de trading, o sea, de mercados, quiero que nos hagamos alguna pregunta básica de por qué existe el mercado financiero, ¿sí? Que es la que hicimos recién. Entonces, los mercados financieros nacen no para que vos y para que yo podamos especular, por ejemplo, en una computadora, en el celu, sí que nacieron bajo una necesidad, ¿sí? Que es algo mucho más simple de lo que se cree, que es conectar a personas que tenían un capital con personas que tenían una idea o una necesidad de financiación. ¿Cómo es esto? Bueno, apareció, y no sé si es que apareció a partir de acá, sí, pero me va a servir para el ejemplo. Hay un tal Cristóbal Colón, ¿sí? Por allá en Europa, y esta persona quería, quería construir tres barcos, perdón, para ir, no sé si a las Indias. En el camino, ¿sí? Como él no tenía el capital, tuvo que ir a pedírselo a alguien más, a unos señores feudales, y no sé si al rey o a la reina o a quien estaba en ese momento, no me mate si hay algún profesor acá de historia, ¿sí? Pero síganme el hilo conductor, por favor. En ese trayecto, bueno, se perdió, llegó a América, ¿y qué pasó? Después volvió y volvió con muchas riquezas. Entonces, acá está la primera, o acá podría llegar a aparecer la primera necesidad o el primer mercado financiero, ¿sí? Esta persona, Cristóbal Colón, en este caso quería financiar tres barcos para ir hacia un lugar y volver y prometía algunas riquezas, ¿sí? En ese trayecto se hizo algo mucho más importante y trajo mucha más riqueza de lo que necesitaba, pero en este caso ahí nace como el mercado. Entonces, conectan, ¿sí? Gente con capital a cambio de algo, obviamente, va a ser de un rendimiento, que es devolver el capital más un interés, ¿sí? Y había otra persona que tenía los conocimientos, pero que no tenía el capital, ¿sí? Entonces acá empieza a nacer el mercado financiero. Igual, yo les di este ejemplo, ¿sí? Pero creo, si no recuerdo mal, que el primer mercado que nació fue el mercado de futuros, y creo que fue un tema de arroz. Y no sé si fueron los japoneses y al pasar de ahí empezaron con las velas japonesas. Pero eso ténganlo como ahí, tómenlo con pinzas porque no estoy seguro de este dato. Sí, pero es más que nada para que me sigan el hilo. Entonces, si nos trasladamos, por así decirlo, a tiempos modernos o en la actualidad, si una empresa, por ejemplo, tecnológica, quiere expandirse, y con expandirse quiero decir, tengo que abrir una fábrica en un lugar X, necesita plata, obviamente, necesita millones. Entonces ahí está el componente o uno de los componentes, ¿sí? ¿Y qué hace para financiarse? Puede tener dos caminos. Uno, el primero, vender acciones, es decir, vende una parte de esta empresa, ¿sí? A cambio de una cantidad de dinero y con eso financia la obra, ¿sí? Que en este caso es una fábrica. O tiene opción dos, emitir un bono, que es decir,
Yo, en este caso, supóngase que yo soy la empresa tecnológica, ¿sí? Yo, Kevin Camargo, dueño de Google, ojalá, em, le voy a extender este bono, equivale a X plata, no sé, $1.000, me compraste 1 millón de bonos, y yo te lo voy a devolver en tanto tiempo con un interés, ¿sí? Obviamente, al día de hoy, las cosas van evolucionando y van cambiando. Obviamente, el sistema financiero también va evolucionando y va cambiando, ¿sí? Pero acá, con lo que quiero hacer o con lo que quiero transmitir, es ver que no es algo abstracto, ¿sí? Sino que está directamente relacionado con la economía también real. Entonces, a veces lo que pasa en el mercado financiero también se va a trasladar a la economía real, ¿sí? Entonces, vamos a reforzar un poquito, los mercados financieros nacieron para que el capital circule, o más adelante, o en otros libros se va a llamar flujo de capital, y se multiplique, ¿sí? Para esto nació el mercado financiero, ¿sí? Este fue su propósito inicial. No nacieron, como habíamos dicho antes, para que nosotros, los traders minoristas, sino para que los grandes players, ¿sí? O las personas que necesitan este financiamiento puedan hacerlo. Después, con el tiempo, con la evolución y la aparición, perdón, del apalancamiento y demás, ahí recién aparecemos nosotros, pero en otro contexto, por así decirlo. Esto fue más creado para los creadores del mercado, ¿sí? Para las empresas grandes, los que inventan, por así, un mercado. No sé, es un ejemplo, OpenAI o ChatGPT, ¿sí? Estos fueron como, entre comillas, los creadores o los impulsores o los que hicieron famosos la inteligencia artificial como la conocemos hoy en día. ¿Sí? Entonces estos son los creadores del mercado, los que necesitan el financiamiento para poder pagar toda la maquinaria que necesitan, todas las computadoras que necesitan, todos los servidores que necesitan para que nosotros podamos usar después la máquina. Obviamente, después cuando nosotros les pagamos la suscripción de $20, ellos se empiezan a recuperar, ¿sí? Pero en sí nos están prestando un servicio. Y con esto, y ahora sí, me voy a meter a una de las clases, quiero responder, ¿sí? La pregunta de qué es el trading, ahora sí, ¿sí? Ahora que entendemos que podemos bajar, por así decirlo, un nivel más en esto de lo que son los mercados financieros. Primero vimos el mercado en general, el propósito del mercado. Ahora vamos a ver lo que es el trading y después seguramente vamos a pasar a los participantes, ¿sí? Entonces, perdón, me perdí. Entonces, ¿qué es el trading? Ahora sí, entendemos que el trading existe porque existen los mercados financieros. La pregunta natural es, ¿qué significa dentro de este sistema, ¿sí? Hacer trading? Porque los mercados nacieron para, como habíamos dicho anteriormente, mover el capital, ¿sí? O ir hacia donde puede llegar a tener un interés las personas o los inversores. Pero nosotros, en este nivel, ¿en dónde estamos? Estamos como en otra parte, por así decirlo, ¿sí? Entonces, en esto, la definición básica, el trading es la actividad de comprar o vender activos financieros con el objetivo de obtener un beneficio a partir de los movimientos de precio o a partir de la fluctuación del precio, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿Todo bien? Primero el arroz, dice Renato. Muy bien. Exactamente, sí, sí. Perfecto. Y acá tenemos que marcar, cuando hablamos de trading, tenemos que marcar una diferencia bastante importante que a veces tenemos con respecto a otros participantes del mercado. Porque a diferencia de un inversionista, ¿sí? Que compra una acción, pero para guardarla, para mantenerla y para atesorarla, por así decirlo, porque quiere ser parte o quiere ser dueño de esa compañía que está comprando, nosotros, por otro lado, vamos a buscar algo totalmente distinto. No está alineado con esos intereses, está alineado con otro, con los nuestros, obviamente, pero los nuestros están más asociados a la volatilidad y los movimientos justamente del momento, ¿sí? ¿Cuáles son los momentos? Los de corto y mediano plazo. Eso nos diferencia por ahí hacer trading como tal, o en el mercado financiero se le llama hacer trading a eso, cuando generalmente estamos queriendo operar o comprar o sacar una diferencia o ganar dinero desde ahí en el corto plazo,
¿sí? En el corto plazo, en el mercado financiero, pueden ser unos días, unos minutos, ¿sí? O unos pocos días o una semana. Es relativamente el corto plazo, ¿sí? Esa es la diferencia, por ejemplo, no sé, cuando yo estoy operando el intraday, ¿sí? Y quiero comprar el euro dólar en el 1.16 y me voy en el 1.16.500, por así decirlo, y yo ahí me estoy yendo rápido. Es muy diferente, por ejemplo, a las posiciones que tengo en criptomonedas en Bitcoin, que las tengo hace 4, 5, 6 más meses atrás. Es diferente, porque lo veo diferente y la inversión está pensada de forma diferente, ¿sí? Interesante el inicio de las clases, bien. Así que acá empezamos a reforzar un poquito lo que hacemos nosotros o lo que se quiere enseñar, ¿sí? De lo que en realidad es y cómo se toma, ¿sí? Así que una vez que entendemos que el mercado financiero fue diseñado para la subida de capital, que hacemos un poquito de trading, que sería invertir en el relativamente corto plazo, pero ahora tenemos que pasar al siguiente como nivel y seguir escarbando tras las capas, y tenemos que saber que nosotros estamos jugando un juego y que dentro de ese juego van a haber otros participantes, y que cada participante de este mercado se va a mover por un propio interés, y a veces no siempre, aunque sí, no siempre tienen la necesidad de ganar dinero entrando en el mercado financiero, ¿sí? Y ahora les voy a dar un par de ejemplos, y vamos a empezar con el primero. Y acá seguramente van a tener otra idea, y si no, bueno, no importa, nos explicamos un poquito. El primer actor importante y el más importante de todos, ¿sí? Siempre va a ser el Banco Central. El Banco Central es, entre comillas, como el guardián de la economía. Y su objetivo por ahí no es ganar dinero, sino controlar la economía de un país. ¿Y cómo se controla la economía de un país? Manejando dos cosas que son muy importantes para un país. La primera es manejar la inflación, ¿sí? Los bancos centrales tienen un objetivo de inflación, y cuando ese objetivo se va para arriba, ahí tienen que los bancos centrales tienen que actuar de alguna forma. El segundo, o lo segundo que tienen que hacer, es mantener el empleo en los máximos niveles posibles, o sea, que el empleo esté a tope, esté a full. Ese es uno de los mandatos. Y otro es estabilizar el sistema financiero, ¿sí? Que puede llegar a ser por alguna crisis o demás, los bancos centrales suelen intervenir. ¿Y cómo lo va a hacer? Mediante algunas herramientas que tienen, como las herramientas de política monetaria. Y acá no me voy a extender demasiado, simplemente voy a decir que la tasa de interés, o los tipos de interés, es la herramienta que más utilizan los bancos centrales, ¿sí? Y que cada movimiento de estas tasas de interés va a generar una reacción, ¿sí? Pero lo que quiero que entiendan, que por ejemplo el Banco Central o la Fed no está peleando contra usted, por ejemplo, o no es su objetivo pelear contra usted. A la Fed lo único que le interesa es que la inflación esté controlada, que el empleo esté lo máximo posible y que el sistema financiero esté funcionando bien, que sea robusto, que tenga liquidez y un montón de otras características que tiene que tener el mercado. Dentro de eso, cuando sube o baja las tasas de interés, el mercado va a reaccionar de una o de otra manera, ¿sí? Puede ya sea subir o bajar, pero no es contra usted, ¿sí? Y no es con la intención de ganar dinero, es con la intención de controlar la economía. Entonces, uno de los actores principales y su objetivo, ya lo conocemos, que es el Banco Central, y su objetivo es este. En el transcurso, bueno, generará, perdón, movimientos importantes de precio, ¿sí? Junto con junto con los bancos centrales también diría los gobiernos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los gobiernos tienen que estar muy de la mano con lo que es la política monetaria del Banco Central. ¿Por qué? Porque si uno quiere incentivar la economía, ejemplo, un Banco Central quiere incentivar la economía, que es decir, que crezca, que haya préstamos, que haya crédito, que haya mucho de eso, y por el otro lado, tenés a los gobiernos que hacen totalmente lo opuesto, es decir, te ponen restricciones, te ponen impuestos, te ponen trabas, te ponen regulaciones, te ponen un montón de otras cosas. Ahí hay dos fuerzas que se están peleando, pero si las dos fuerzas van de la mano, es decir, los dos quieren incentivar la economía, por un lado el Banco Central hará lo que tiene que hacer, por el otro lado el gobierno bajará impuestos, sacará regulaciones, etcétera, etcétera. Ahora,
Si es un momento en donde hay que enfriarla, porque hay que hacerlo así, porque la inflación está demasiado alta, entonces los dos deberían ir de la mano, no sé, ya sea el Estado poniendo alguna cierta regulación o algún tipo de traba como para enfriar un poco la economía y el Banco Central hará lo propio con las tasas de interés, ¿sí? Pero bueno, nada, quería que también ustedes sepan que, bueno, las tasas de interés, aparte de eso, es un tema o es un dato que todo el mundo tiene que operar y que todo el mundo que pretende ganar plata en el mercado financiero tiene que saber sí o sí, porque si no, van a perder siempre o siempre van a estar mirando la película desde afuera. ¿Qué es mirar la película desde afuera? No, yo no opero noticias porque no sé para dónde va a disparar. Y entonces, o sea, y los días que hay muchas noticias, como por ejemplo en las primeras 2 semanas del mes, ¿qué hacemos? No, no operamos en ningún momento. No sé si funciona del todo así, pero bueno, nada, chicos, es como para dejarlos pensando, piénsenlo, medítenlo, pero eso es una de los principios o es uno de los objetivos que buscan, por ejemplo, en este caso, los bancos centrales y que deberían buscar los gobiernos. Ahora vamos a pasar a al siguiente participante, que también no es menos importante, es muy importante también, que son los bancos comerciales, las instituciones financieras o los llamados proveedores de liquidez. A ver, tengo unas preguntas, vete se los foldeás. Sí, los estoy posicionado en Bitcoin hace bastante tiempo, pero bueno, también tengo mi gestión. Pero sí, a veces se le llama holdear si se quiere. Me gusta invertir en Bitcoin, soy un gran, no sé si llamarlo gran inversor cripto, un gran entusiasta del mercado cripto. Ahí está. ¿Cómo relacionan los mercados si suben o bajan las tasas de interés? Sería la relación. ¿Cuál sería la relación? Y todo va a depende del ciclo de mercado, ¿sí? O sea, imagínense, chicos, igual sé que a muchos les va a despertar la curiosidad, pero yo para explicarte las tasas de interés primero tengo que explicarte un montón de otras cosas anteriores, antes de llegar a este punto. Estamos como en el camino, sí, en alto, pero para poder explicarte las tasas de interés tengo que darte como bastante más data, porque no es una relación de ejemplo, pasa esto, igual esto. A veces pasa esto, pasa lo otro, pero según el contexto a veces cambia. ¿Cómo es esto de según que viene el contexto a veces cambia? Bueno, si yo te digo que hoy peso 90 kilos, ¿sí? Y que hace 4 meses pesaba 70, vos me vas a decir, aumentaste una banda de peso. Me vas a decir, tenés que hacer dieta o algo tenés que hacer, estás muy gordo. Es un ejemplo. Ahora si yo te digo, no, pesaba 150 kilos hace 2 meses y ahora peso 90, es decir, bien, estamos flaquitos, seguí por ahí, ese es el camino. ¿Sí? Entonces, con esto que te quiero decir, la variable es la misma, los 90 kilos en este caso son los mismos, pero hay unas variables que cambiaron. ¿Sí? En el sistema y en el mercado pasa exactamente lo mismo. Entonces, por eso te quiero decir, uno más uno no siempre es dos. A eso digo. Gracias. No, no suelo invertir en gemitas, ahí me preguntó Dani. Gemitas se le llama generalmente a criptos que están relativamente en su fase de expansión, pero no suelo invertir en eso. Soy más inversor más tradicional, si se quiere, tanto en Bitcoin como en Ether, como en Polkadot, como en eso suelo, pero suelo posicionarme y estar. No, no sé. Antes por ahí sí hacía un poco de intraday, pero ahora ya no tanto. Me estoy dedicando mucho más al swing por esto que les estoy comentando. Bueno, ahí está, contesté las preguntas que teníamos. Sigamos. Estamos hablando de los bancos comerciales, perdón, y instituciones financieras o los proveedores de liquidez. Después de los que mencionamos anteriormente, de los bancos centrales y demás, los que le siguen en cuestión de grandeza, si se quiere, en volumen de capital o en volumen de liquidez que pueden llegar a gestionar y mover, estos son como los segundos o están dentro de los que son muy grandes, ¿sí? Entonces, ellos mueven
enormes cantidades de dinero cada día y su objetivo principal es dar liquidez y ya sea a sus empresas o a sus clientes. Y claro, también obtener una rentabilidad. Por ejemplo, por ejemplo, un banco comercial, que procesa pagos internacionales, ¿sí? Para una empresa multinacional, mueve muchos millones de dólares tal vez de una moneda a la otra, y ese flujo, ¿sí? Esos muchos millones que tiene que mover o que tiene que cambiar, hacer el cambio de divisa, muchas veces eso va a dar el movimiento, es un ejemplo, ¿no? En el euro dólar de 20 puntos, 50 puntos, 30 puntos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se provocó un desbalance entre la oferta y la demanda, ¿sí? Y tal vez dentro de 2, 3, 4, 5 semanas eso vuelva, ese precio vuelva, ¿sí? Porque después va a pasar la acción contraria, ¿sí? Pero, por ejemplo, acá hay un banco que en este caso está interviniendo en el mercado de Forex, pero no está viendo los mismos precios que estamos viendo nosotros. Obviamente, para hacerle ese cambio a ese cliente, se tuvo que llevar una rentabilidad, un poco de dinero, un poco de plata. Nadie trabaja gratis, obviamente, ¿sí? Y siempre estas instituciones van a tener un precio totalmente distinto al que vemos nosotros, ¿sí? Por eso en las películas muchas veces van a ver que arreglan OTC o que arreglan entre ellos, arreglas entre partes, y nunca quieren ir al precio del mercado, porque el precio del mercado, como dice un amigo, es el matadero, es donde están todos los precios más caros, es el precio del mercado, ¿sí? Entonces, en este caso en particular que estaba hablando de este banco comercial, ¿sí? Hizo un movimiento, usó el mercado de Forex, pero no lo usó con el fin que lo utilizamos nosotros, de decir, quiero comprar el 1.15 y irme el 1.17 porque me dieron todas estas confirmaciones técnicas. No, lo usó, intervino, pero lo usó de otra forma, ¿sí? No como nosotros creemos o como se nos dice o como dicen en Internet generalmente, que los bancos usan el mercado de Forex. O muchas veces habla la gente y dice, no, porque yo te había enseñado cómo operan los bancos y los bancos usan este mercado. Por ejemplo, cuando pagan los plazos fijos, no. Cuando, por ejemplo, a uno le ofrecen un plazo fijo en un banco, lo que puede hacer ese banco, porque tiene unas regulaciones que cumplir, no se la puede enviar como si fuese un casino, tiene que ir al mercado de bonos, por ejemplo. Y lo que mucha gente no sabe es que tiene plazos fijos, y si usted tiene plazos fijos, investigue el mercado de bonos, ¿sí? Podría ir a comprar una letra, por ejemplo, ¿sí? Y es algo que el banco hace. Por ejemplo, usted le da plata para el plazo fijo, el banco se da vuelta, compra un bono del gobierno o una letra del gobierno, el gobierno le paga, el, el, el banco saca su parte y le devuelve la plata del plazo fijo a usted. Entonces, estar adentro del mercado también influye un poquito más, ¿sí? Que operar un poco de divisas, muy bien el que opera índices, ¿sí? Pero a veces entender cómo funciona está bueno porque nos va a dar muchas oportunidades también. A ver, fin. Y cuando hay noticias en el mercado, ¿cómo debemos tratar? ¿De dónde sacamos las noticias? ¿De dónde sacamos las noticias? Vos las podés ver en investing.com, en Forex Factory. Hay un montón de calendarios económicos. Eso se llama calendario económico. Sí, que hay muy bien, tanto Seba y Mati te contestaron muy bien. A ver, Jimmy, a mí me llega una data hace un par de semanas de Bitcoin. La persona que me dijo es grasa y me dijo, metele porque en unos años se dispara el proyecto supera el Bitcoin a futuro, así que bueno, no sé el tema cripto, pero me voy comprando algunos Word. Ese es el de ese es WorldCoin, es de, supuestamente el de OpenAI, ¿no? Yo la verdad que, si bien opero en el mercado cripto, chicos, opero como lo más importante del mercado. ¿Sí? Bitcoin, Ethereum, DOT y alguna que otra más. Antes tenía un montón en cartera porque manejaba de otra forma, pero hoy por hoy compro eso y listo. Seguimos. No tiene- Más que ver las noticias, hay que saber interpretarlas. ¿Qué es lo que más qué es lo que más podía aprender? Exactamente. Bueno, sí, no sé si están uno de mis chicos acá, pero uno de los chicos me decía eso, me decía que vos me hiciste ver el mercado de otra forma y ahora entiendo el porqué de las cosas. Obviamente, yo me equivoco,
por ejemplo, no sé, mi hermano que opera de la misma forma se equivoca, un amigo que opera de la misma forma se equivocan. Esto no es que van a hacer ahora Powell, ¿sí? No van, no van a ir a la Reserva Federal, pero sí van a entender, por así decirlo, como dijo Vico, eh, van a poder tener una idea un poquito más allá. ¿Qué broker recomendás? El oro lo atravieso habitualmente también, Kevin. Opero el oro, sí opero el oro, pero en ciertos momentos. Sí, por ejemplo, yo tengo bastante aceitado todo el tema del, como entre comillas, el flujo de capital. Entonces, cuando pasa una noticia, yo empiezo. Oro compra, índices venta, acciones, bueno, obviamente eh, compra, o bueno, compra-venta, y materias primas compra, y así empiezo como a ver esa lógica, y para mí es cuando el análisis técnico por ahí se pone un poco menos relevante porque trato de entender para dónde va a ir el dinero y trato de posicionarme, obviamente. Como les digo, a veces sale muy bien y cuando sale muy bien, chocho, feliz, festejamos. Y todo lo demás, y cuando sale mal, nada, decir, bueno, a ver qué falló mi lógica, ¿sí? ¿Cuál concepto no tuve en cuenta? Lo anoto y sigo, ¿sí? Bueno, sí. Estoy anotando que últimamente me está llegando los bloques, mucho indumio. ¿Puede cambiar la estrategia en los algoritmos? Mira, Jorge, justamente una de las cosas por las que quiero como que le den vuelta de rosca, es que, por ejemplo, me decís, últimamente no llega a los bloques, últimamente no llega a los bloques. Trata de ese día, fijarte, analizar, fijate el calendario económico, a ver si pasó algo. Fíjate si, por ejemplo, en este caso, Donald Trump no habló algo. Si, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo rápido porque si no se me va a pasar la hora. Cuando estamos terminando, o una de las últimas clases, camada 5 6 7 no recuerdo ahora, y me dijo, Kevo, el euro dólar se cayó como loco. Y yo le dije, googleé que seguramente asumió Donald Trump. ¿Y qué pasó? Ese día asumió Donald Trump. Hay veces que el mercado se mueve por algunas expectativas, por ejemplo, expectativas futuras que tiene el mercado sobre eso. Si asumía, no sé, por ejemplo, el otro candidato, el viejito, ahí no me sale el nombre, bueno, el viejito, el que estaba anteriormente de presidente, seguramente iba a ir en la dirección opuesta, ¿sí? ¿Queda grabada la clase? Sí, queda grabada la clase. Sí, sí, no hay drama con eso. ¿Sí? Así que bueno, sigamos con lo que veníamos, así no se nos hace tan tarde. Por otro lado, ya que hablamos un poquito de los grandes, vamos a pasar los siguientes grandes, por así decirlo, que son los fondos de inversión y los hedge funds. ¿Sí? ¿Qué tenemos que saber de estos o cuáles objetivos persiguen? Eh, Obviamente, siguiendo en esta escala, bancos centrales junto con gobiernos, bancos comerciales, instituciones financieras, entre las instituciones financieras pueden haber varios, ¿sí? Después siguen estos en orden como de llegada o en orden de peso. Y un banco, por así decirlo, yo creería que es más parecido a nosotros. ¿Por qué es más parecido a nosotros? ¿En qué sentido más parecido a nosotros? Porque lo que busca un hedge fund o un fondo de inversión es conseguir rentabilidad para sus clientes. Es decir, son personas calificadas y con un track record, que estudiaron seguramente en muchos lugares y que utilizan el sistema financiero para sacar una rentabilidad. ¿Sí? Y uno de los inversores de estos pueden ser inversores particulares, tipo empresarios, pueden ser empresas justamente, también pueden ser fondos de pensión, ¿sí? Eh, u otros fondos de inversión. Depende de la característica del hedge fund, generalmente son más agresivos los hedge funds, ¿sí? Y un datito de color y como parámetros eh, suelen tener de benchmark. El benchmark es una comparación al SP 500, ¿sí? Y ahí muchas veces veo que a veces quieren medirse ahí en internet quién es más grande que el otro, y tal vez ni siquiera saben cuál es una comparación viable para conocer si son buen trader o no. Y aunque a ustedes no les parezca o les parezca poco, superar a ese P500, ¿sí? Ya te convierte en un muy buen trader.
Y decís, ¿y cómo sé? Bueno, agarrar el SP500, el activo, el índice del SP500 y volvete un año para atrás y fíjate hasta acá. ¿Cuánto evolucionó en cuestiones porcentuales? Generalmente, ¿cuánto aumenta anualmente? 5, 6, 7%, 8%, 10%. Supera la inflación y tiene crecimiento unos puntos más. Si ustedes hacen eso anualmente, mucha gente les va a pedir que le opere su dinero. Así que ustedes no se crean que un 10%, por ejemplo, no sé, mensual, es algo lógico. Lo lógico es superar a ese P500. Eso te convierte en un muy buen trader, por ejemplo. ¿Sí? Así que va por esto el tema de los fondos de inversión, ¿sí? De los hedge funds. También a veces pueden, no sé, por ejemplo, comprar empresas que están medio ahí, medio enclenque, por así decirlo, y después las terminan vendiendo. Inflan un poco el precio y después las terminan vendiendo. Eso también son actividades que suelen hacer los hedge funds. Está bien, está mal, y su mandato es básicamente conseguir rentabilidad. Y después, bueno, cada cual verá si era buena, si dejó gente en la calle o no dejó gente en la calle, esa empresa y demás, porque cerraron lo que sea, eso ya será otro tema. ¿Sí? Pero lo de los hedge funds es más especulativo. Es usar el sistema financiero más, más especulativo, más parecido a nosotros. Después, en cuestiones de peso, el el participante, perdón, siguiente serían las multinacionales que muchas veces usan coberturas. ¿Sí? Así que no nos olvidemos que estas son empresas muy importantes y por las que muchas veces se mueven los índices. Por ejemplo, no sé, Google, Tesla, Microsoft, Nvidia, eh, no sé, Apple, ¿sí? Son empresas que en donde se mueven en una dirección te arrastran el índice, te arrastran, ahí no sé quién me había hablado, te arrastran el Nasdaq. Así que, por ejemplo, si vos operás el Nasdaq, yo como un consejo de amigo, que yo también lo hago, agarrate y fíjate y ponete las siete magníficas, y si ese día, y ahí ya les estoy dando una estrategia, me estoy adelantando el día de mañana, eh, si ese día, suponete, están en promedio el 1% arriba y ese día el índice claramente es compra, ¿sí? Si están en promedio 1% para abajo y ese día es venta. Y si, por ejemplo, tenés una combinación entre las más grandes de todas, en donde una se movió un punto para arriba y otra se movió un punto para abajo, y ese día es día de hacer scalping y vender los máximos y comprar los mínimos, por ejemplo. Sí, ahí no sé quién me había dicho, pero ahí le tiré el dato. A ver, hola, yo hace un tiempo compré un estuve ahí, a ver, hola Lau, ¿cómo estás? El tema ese lo había comentado al principio, la verdad no sabemos qué sucedió con eso, así que nada, si querés igual después te cuento, sigo con la siguiente pregunta. Lo que hace Warren, eso es lo que hace Warren, compra empresas y vende más caras, no necesariamente. Lo de Warren sería más como si fuese una especie de empresa no, no, es un fondo, pero a la vez está muy ligado con el tema de seguros. ¿Sí? Así que medio que va por ese lado, lo de Warren. Pero sí también compra empresas, es un gran inversor, por ejemplo, gran inversor de Coca-Cola, por ejemplo. Así que bueno, dentro de las siguientes que estamos empezando a hablar, teníamos las multinacionales. ¿Sí? Por ejemplo, y acá podemos hacer, sí, acá podemos hacer también un ejemplo. ¿Cómo es esto de las coberturas? ¿Cómo nació esto de las coberturas? Bueno, es algo que también es algo como muy de la vida cotidiana. Suponete que yo quiero comprar petróleo, ¿no? O que quiero comprar un viaje. Ahí está, mejor, ahí está. Suponete que yo me quiero comprar un viaje, ¿no? Y me quiero ir de vacaciones a, no sé, a Mar del Plata. Compré un pack de vacaciones de acá a un año. Entonces, a los dos nos sirve y de alguna forma los dos nos cubrimos. ¿Quiénes son los dos? Yo que quiero hacer el viaje y la persona que me lo vende. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la persona que me lo vende se está asegurando ahora, suponete,
que yo le voy a comprar un viaje o que yo voy a hacer un viaje de acá a un año, ¿sí? Y a mí lo que me sirve, en este caso, que es esto de la cobertura, es cubrirme de que el precio en el futuro aumente, o más llegando a la fecha, el precio de este aumente. Entonces, eso también, ¿sí? Es como, a veces es bastante sencillo, pero es como empiezan a nacer los mercados. Y obviamente después de esto, bueno, cada cual le pondrá el activo que quiere operar y si no se puede fabricar. Obviamente lo fabrican estos instrumentos y demás mercados, los fabrican los bancos, como ya vimos anteriormente. Pero si hay algo en donde se está solicitando mucho ese activo o se está solicitando mucho que se cree un mercado, eso se pueden crear, ¿sí? Así que bueno, esas también son como una parte de los participantes del mercado. Y por último, y el eslabón más débil y más pequeño, somos nosotros, ¿sí? Y acá le quiero preguntar a ustedes, porque yo les más o menos les conté los, los objetivos que sigue cada participante de este mercado, y que no siempre es lo que se nos dice en Internet, que van a ir por nuestros stop loss. A un fondo de inversión, sinceramente, chicos, de millones y millones de dólares, no creo que les mueva mucho, la van a ganar $100 más, $1000 más o $10.000 más en cualquiera de las dos direcciones. No les hace absolutamente nada. Los chicos peleamos con los chicos, los grandes pelean con los grandes. Eso es así. Pero ahora díganme ustedes, ¿para qué hacen trading? ¿O para qué operan en el mercado? ¿Para ganar dinero? ¿Querés ganar dinero en modo extra, Jime, o querés ganar dinero y vivir de esto, por ejemplo? Porque hay mucha gente que se divierte con esto y dice, bueno, listo, me copa, calidad de vida, ganar dinero. Para obtener un beneficio, ¿ok? ¿Cuánto sería un beneficio para vos? Sí, lo ideal sería vivir de esta futuro. Jason, dejarse de empleado, yo quiero aprender para vivir de esto, para ganar plata. Porque además me di cuenta que me apasiona mirar a bienestar los gráficos. Así que me gustaría vivir de esto realmente. Vivir de lo que me apasiona sería hermoso. Hey, hay algo ahí que una de las cosas que más me gustó que dijiste, vivir de esto, de lo que te apasiona, porque obviamente primero todos empezamos a ganar dinero, después nos empieza a gustar lo que hacemos, obviamente analizar, mirar, sacar nuestras hipótesis de mercado y empezar a operar, pero eso está muy bueno lo que dijiste, para hacer como que, no sé si tanto, pero me gustó mucho eso que dijiste, que sería poder vivir de lo que uno le apasiona. A ver, Mauricio, yo fui primero bajista y me di cuenta que yo que pone el cuerpo para volar, hay que poner la mente. Esto es genial. Exactamente. Bueno, ven, hay algunas personas que por ahí tuvieron su oficio de toda la vida y que se dan cuenta que esto también sirve y que también les gusta. Obviamente, y a esto es un tema que también quiero tocar, chicos. Si lo hacemos como lo tenemos que hacer, va a funcionar. Ahora, si lo hacemos más o menos o tipo hobby, prefiero que se lo vayan a encasiñar. Y miren lo que les digo, ¿eh? ¿Qué profesor le diría eso? No, pero o sea, en serio. Alguna vez, por ejemplo, Mauro, ¿cuánto tiempo te llevó ser plomero y gasista? ¿Cuánto te tomó de tiempo hacer bien tu trabajo y tener, no sé si tenés clientes o si sos empleado o lo que sea? El objetivo es llegar a 1000, es súper realizable. Estoy obsesionado con aprender análisis técnico. Bueno, estamos bien. Hay mucho más para andar, pero está muy bien. Yo quiero cambiar mi vida cuando compré con la esperanza a perder. Ahí, bueno, ahí va a tener que hablar con Johnny. Va a estar difícil la cosa porque no responde los mensajes, pero bueno, entiendo que es un proceso y que hay que estar alineado en todos los aspectos, podría ser rentable. Exactamente, chicos. Bueno, por ejemplo, y no me quiero extender demasiado, pero nada, hay mucha gente que dice, yo quiero ser rentable, ok, y en 2 meses se frustra. No es la mentalidad con la que se debería encarar. ¿Por qué no es la mentalidad, no es la mentalidad con la que se debería encarar? Y porque nada funciona así en la vida, literal. Yo, por ejemplo, a mis chicos,
En ningún momento le dije que cuando termine el curso a los 2 meses iban a ser rentables, porque si no le estaría mintiendo. Yo me dediqué prácticamente más de la mitad de mi vida a jugar a la pelota, ¿sí? Y todos los días iba y entrenaba. Y todos los días hacía pases, o tiros al arco, o lo que sea. Y entonces, si por ejemplo, no sé, te tomó 5 años, ¿sí? De carrera para recibirte, y recién ahí empieza la carrera, en 3 meses, en 5 meses o en 2 meses es muy difícil que seas un profesional del trading. Y te va a llevar un tiempo, y es lo normal, ¿sí? Me llevó, mira, mira, acá está Mauro, que es el reflejo. Llevo 20 años, arranqué ayudando a mi viejo y luego me matriculé. Bueno, ven, acá tienen, me llevó 20 años arrancar, ¿sí? Y empezó con el viejo y después continuó, o está continuando solo, después se matriculó. ¿Y cuántas horas le dedicas al día a lo que haces? Un montón, seguramente. Más de 5 me la juego. 5, 6, 8. Generalmente son 8 horas de laburo. Entonces, si nosotros, por ejemplo, acá tenemos el ejemplo de Mauro, que tiene dos profesiones, eh, le llevó 20 años, ¿sí? Y dedicándole muchas horas de trabajo, que esas horas de trabajo trasladenla a práctica, ¿sí? Le llevó su tiempo, hacer su clientela, hacer su negocio, aprender sobre el negocio. Entonces yo quiero que lo encaren de la misma forma para que no se choquen, ¿sí? Con una realidad que por ahí los va a golpear, si se lo toman así. Y los va a seguir golpeando hasta que se lo tomen en serio o hasta que dejen de hacerlo. Una de dos. Y no los quiero, no, para nada los quiero bajonear con esto, pero si no es que les estoy dando un consejo como si fuesen un amigo, como si fuesen un hermano, a practicar el demo. Sí, a practicar el demo. Si tienen capital también, háganse una cuantita chiquita en real. Eso como que manéjenlo, pero sí es muy importante el tema practicar. Renato, hace 2 años que estoy con el trading. Después de laburar, me siento en la compu, backtesting, analizo, miro clases, me saco dudas. Y todos los días, aunque no parezca, voy despejando dudas. Muy bien, Renato. Muy bien, Renato. Esa es la actitud que deberíamos tener todos. Y ojo, me incluyo acá, porque yo también sigo aprendiendo, sigo mirando videos, sigo haciendo backtesting, sigo, sigo, constantemente. ¿Con qué broker operas? ¿Qué villa dijiste? No escuché. Ahora justamente vamos a eso. No es que me haya olvidado del broker, ¿sí? Sino que lo dejé para, para lo último, por así decirlo. ¿Sí? Y ahí vamos con eso. Y si querés, después te digo qué broker es. Así que nosotros habíamos graficado esto, que estábamos en un juego, y acá vimos los participantes que tenemos, o sea, con las personas que, entre comillas, debemos luchar, o a las personas que tenemos que ganar, ¿sí? Son estos participantes, pero para nosotros poder operar, para nosotros poder entrar en ese mercado, necesitamos, en este caso, alguien que nos conecte con el mercado, porque por sí solos no podríamos, ¿sí? Entonces, para que nosotros, alguien nos conecte con el mercado, vamos a necesitar un intermediario. Y ese intermediario se va a llamar el broker, ¿sí? El broker, básicamente, como cualquier otro broker, ¿sí? Lo que va a hacer es que se va a parar en el medio entre vos y el mercado financiero, porque por tus propios medios no puedes. Y les pongo un ejemplo sencillo para entender que es un broker. Uso el ejemplo de un broker inmobiliario. Un broker inmobiliario es justamente una inmobiliaria. Yo tengo una casa, la quiero alquilar. ¿Sí? Entonces yo, que tengo la casa y que la quiero alquilar, me quiero conectar con el mercado. En este caso no puedo porque no tengo los medios, porque no estoy especializado, por lo que sea, no importa. Y del otro lado hay una persona que justamente no tiene casa y quiere alquilar, ¿sí? Entonces, el broker lo que hace es junta a dos partes, un match, si se quiere, y ahí lo que hace es cobrarle una comisión, tanto a uno como al otro. Entonces, una de las partes que tenemos que saber es que necesitamos un intermediario y que ese intermediario debería de trabajar como nuestro aliado en nuestras operaciones, ¿sí? Le digo aliado por una forma de decir, porque siempre es bueno conocer qué broker usar, y también es bueno saber qué condiciones necesitamos nosotros como traders. ¿Sí? No va a ser la misma condición la que yo necesito, por ejemplo, que hago
entre comillas, swing, ¿sí? De otro, que a mí me va a importar lo que es el swap, de otro que hace un scalping, que lo que le va a interesar más es el spread, ¿sí? Entonces, las condiciones que usted utiliza o que usted necesita, sí, es muy importante verlas en el broker. Ahora bien, ahí a Laura le voy a responder. Ahora les voy a responder con respecto al broker. Yo uso Axi. De momento uso Axi. ¿Por qué digo de momento? Yo no me caso con ningún broker, ¿sí? Yo en donde vea algo que no me gusta, yo lo primero que hago es desarmo como puedo mis operaciones y lo que está en balance, chao, lo saco. Yo no me caso con ningún broker. Eso es clave, chicos. No se enamoren de ningún broker. En este caso yo uso Axi, ¿por qué? Porque tengo buenas condiciones según mi trading, porque también tengo un amigo que medio que trabaja con el broker, porque también tiene, no sé, referidos y tiene otra clase de llegada al broker, porque vi que hizo un montón de retiros, ¿sí? Entonces por eso yo uso ese broker. Axi, así, así. ¿Tengo mentores? Sí, tengo mentores. Uno de ellos es Pablo Gil, ¿sí? El que no lo conoce, bueno, lo puedo seguir en YouTube. Hace videos siempre muy buenos. Estoy estudiando un año con él. Pero si bien aprendí mucho de él, aprendí mucho también leyendo su libro. El que quiere, le recomiendo el libro de Pablo Gil, tiene data muy copada. Eh, pero en el curso de él lo que más aprendí fue la mirada que tiene él sobre los mercados, porque lo que hacían, les digo lo que hacían, o lo que hacíamos en el curso. Analizamos fundamentalmente, nos pasamos 40 minutos de la hora, nos pasamos 35 minutos analizando fundamentalmente, perdón, toda la semana y la semana anterior, y a veces la semana posterior, ¿sí? Para muchas regiones y activos, para Europa, para Asia, para América y para América del Norte. Y una vez repasábamos y veíamos toda la parte macro, que la hacíamos como volando, lo hacíamos volando como por ejemplo, no sé, tasa de desempleo al 5% aumentando un 5,5 de lo esperado. Después, por ejemplo, inflación, IPC, PCE, IPP, y nos empezaba a poner un montón de datos, y bueno, nada, era como medio la facultad. Si vos no sabías lo que era un IPC, que es un dato de inflación, si vos no sabías lo que era un dato de empleo, si vos no sabías lo que era un dato de política monetaria, estabas perdidísimo, como que no te iba a servir mucho. ¿Sí? Entonces yo, gracias a Dios, aprendí todo eso en otro lado, con otra gente, eh, y bueno, después cuando hice el curso de Pablo Gil, nada más, me gustó mucho. Pero me gusta mucho cómo expresa él, y aparte porque es una persona que realmente estuvo en el mercado, que ganó mucho dinero y que gestionó fondos realmente, de verdad. Así que el nombre del libro de Pablo Gil, yo antes lo tenía por acá. Ahora espera, espera, dame un segundo. Aprendiendo de las crisis anteriores para invertir con éxito en el futuro. Es un libro de tapa blanca con letras rojas y negras. Sonia, hola amigo, recién salgo de trabajar, consulta, ¿tenés grupo de copy trading? No tengo grupo de copy trading, no me gusta tanto el tema de copy trading, por una cuestión de que vos para hacer un copy trading tenés que saber la estrategia de la otra persona, los parámetros de riesgo que usa la otra persona también, y la estrategia que usa la otra persona. Y como todos somos personas distintas, no me gusta por eso. Y porque tampoco, o sea, disculpen si a alguien les gusta, pero me parece como que fomenta un poco la vagancia y no al estudiar y no al aprender. Por eso no lo hago. Sí, te puedo decir, te mando un análisis,
Eso sí, pero no me gusta decir en este punto entro, en este punto salgo, y por otro motivo de mucho más peso, yo opero con otra estrategia totalmente distinta a la que operan ustedes. Totalmente distinta. Somos el agua y el aceite. Pero sí, por ejemplo, ahora con los chicos, que estamos más en la parte de estrategia, ahí sí ya empiezo a mandar análisis, empiezo a decir, che, esta zona me gusta, si pasa esto o lo otro, fíjense, tal activo, tal otro, ¿sí? Eso sí, pero no el compren el EUR en 1.17 y sálganse en 1.17.500. Eso no lo hago porque no me gusta, no me sienta bien. A mí, ¿sí? Ahí tenés la página, a ver, espera que te paso la página y chequeas todo lo que digas. Es un broker rojo. Si quieren, chusmenlo. Yo, como les digo, no me caso con ninguno. Se me abrió el broker. Ahí está. Bueno, ¿cómo estamos para seguir? ¿Seguimos? Perfecto. Igual ya estamos casi que por la hora. Si no lo podemos cortar y seguir mañana, no me quiero sobrepasar mucho. Pero ya después de esto, y ya que les di como esta otra onda, por así decirlo, vamos a pasar a lo que son los principios básicos del análisis técnico, que es el análisis de tendencia y demás. Vamos a repasar un poco sobre las velas japonesas. Solamente lo básico hoy. Mañana ya nos vamos a poner un poco más picantes con respecto a la parte de estrategia. Seguimos. Bueno, vamos a empezar. Entonces, si ya entendimos cómo funciona un poquito el mercado, quiénes son los participantes y también cómo nos tenemos que conectar, que nos tenemos que conectar a través de un broker, vamos a pasarnos a lo que es la parte de más análisis técnico, ¿sí? Generalmente cuando la gente piensa en análisis técnico, ya quiere abrir el TradingView o ya quiere ver dibujos en los gráficos, ¿sí? Pero primero, antes de eso, vamos a empezar por las velas japonesas, que es básicamente una forma de poder ver o poder ilustrar el precio, ¿sí? Y vamos a ver que tenemos tres estructuras básicas, ¿sí? Que van a ser las tendencias, en este caso tendencia alcista, cuando hacemos altos más altos, tendencia bajista, cuando hacemos bajos más bajos, y cuando no tenemos una tendencia, que es el mercado cuando está en rango. Vamos a pasar a TradingView, si quieren, se lo dibujo, después si quieren vemos algo más. No tengo abierto TradingView. ¿Están viendo mi pantalla, chicos? ¿Están viendo TradingView? Pues, voy a sacar un poquito la mano. Listo. Bueno, habíamos dicho que en esta primera etapa lo que teníamos que ver, alguna de la información que teníamos que tener, era la de cómo se representa el precio. Lo vamos a ver representados de muchas formas, pero la forma que más se utiliza, ¿sí? Es la de las velas japonesas y ahora vamos a ver por qué. Pero se puede ver o visualizar de otra forma, como pueden ser, a ver acá, tenemos todas las formas que tenemos para ver. Mucha gente o muchos operadores institucionales miran el gráfico de líneas, por ejemplo, ¿sí? O el de área, que básicamente tiene un poquito picadito. Pero a nosotros lo que vamos a ver van a ser nuestras famosas velas japonesas, pero porque cada vela, o vamos a descomponer cada vela para ver qué información nos arroja, ¿sí?
Y acá, si alguno se acuerda, díganme que anotamos los componentes. ¿Alguno se acuerda o quieren que o lo hacemos todo de una? O lo hago todo de una yo. Sí. ¿Qué tenemos acá? Muy bien. Tenemos en este caso el open. Define, el flow del flow. Bueno, ahí más o menos, graficamos una apertura, cierre, máximo y mínimo. Muy bien, Jimmy. Muy bien, Jimmy. Y esto a nosotros nos interesa porque nos va a contar justamente algo bastante importante. Nos va a decir que acá abrió la vela, ¿sí? Que seguramente hubo una evolución de precio, pero acá se topó con alguna pared y el precio se fue hasta abajo. Este fue el máximo del día en este caso, si esto fuese una vela diaria, ¿sí? El precio en su punto mínimo estuvo en esto y que acá cerró, ¿sí? Y esto muchas veces nos va a servir, en la vela diaria, nos va a servir como una especie de estrategia. No me quiero adelantar, pero lo podemos usar como una estrategia a esto que tenemos acá. Con estos componentes vamos a poder ya también sacar una especie de estrategia, ¿sí? Vamos a poner, es el power of, si no me equivoco. Después vamos a ver un poquito más de esto. Ahora no me quiero adelantar demasiado porque solamente quiero que tengamos el concepto de la vela y que representan dónde estuvo el precio y que nos da estas cuatro información eh, interesantes. Pero lo otro que tenemos que saber es lo que pasa entre medio de la vela, por qué subió o por qué bajó, ¿sí? Y para eso tenemos que conocer cómo funciona la teoría de subastas, ¿sí? Detrás de cada vela hay algo por ahí, algo más importante que es esto, ¿sí? El mercado funciona como una especie de gran subasta, ¿sí? Que opera de forma continua. Cuando los compradores dicen, por ejemplo, compro tal precio, ¿sí? Los vendedores tienen que decir, bueno, vendo a este otro precio. Y el precio se va moviendo de zona a zona, es decir, se puede ir moviendo en la zona alta o en la zona baja, ¿sí? Hasta que cruza todas las órdenes hasta en una cantidad de tiempo determinado, ¿sí? Y esto va a tratar de absorber todas las órdenes pendientes lo más cercanas posible, ¿sí? Pero hay veces, por ejemplo, siguiendo esto de la teoría de subastas, ¿sí? A veces el precio llega a un punto donde se le llama punto de equilibrio, en donde se cruzan todas las órdenes, ¿sí? Y está como en un punto, entre comillas, muerto porque está bien equilibrado, está bien balanceado. Pero ¿qué pasa con esto? Este equilibrio no suele durar demasiado porque siempre hay órdenes esperando más arriba o más abajo. Por eso el precio se mueve o se dice que se mueve buscando la liquidez. A ver, denme un segundo.
¿sí? Así que por esto, por la teoría de subasta, se mueve el mercado, ¿sí? Y ahí es cuando vemos que la vela se mueve, no sé, por ejemplo, empezó por acá, ahí, ¿no? O más o menos, ¿ven? Esta información es la que nos da la vela y este es el recorrido que nos muestra. Y hablando de ese recorrido, ahora sabemos por qué va tomando esas órdenes opuestas. Sí, pero se mueve por esto, por generalmente por la teoría de subasta. No, generalmente no, se mueve por la teoría de subastas, que a su vez lo que tiene de contraparte es oferta y demanda. Básicamente eso. ¿Alguna consulta, muchachos, con respecto a esto? Venimos bien, ¿no? Más adelante podrías operar, más adelante podrías enseñar para operar en el broker, por favor. Sí, mañana tal vez, si quieren abro el MetaTrader y colocamos, no, no sé si nos va a dejar a la hora que estamos nosotros, pero podemos hacer como algo similar. Bueno, lo próximo que vimos, y ahora nos vamos a despegar un poquito con respecto al análisis más minucioso, más chiquitito, de ver las velas y los componentes de cada vela, ahora vamos a ver un poco de teoría básica, ¿sí? Y vamos a ver un poco de la teoría de Dow. ¿Alguien se acuerda algo de la teoría de Dow? El concepto de punto de equilibrio es necesario para operar. Lo que quiero que entiendas sobre el punto de equilibrio es que no siempre suele estar el precio muy balanceado. Enseguida se va a tender a mover. Si, por ejemplo, en esto de la teoría de subastas, por ejemplo, yo digo, quiero comprar un vaso Stanley a 100.000 pesos, ¿sí? Y ahí se quedó quieto. El de la subasta dijo, bueno, se lo vendemos a Kevin a 100.000 pesos. Y otro va a decir, ejemplo, 101. Ahí hay un salto de precio. Si yo digo 101, bueno, o 101.50, va a tener otro movimiento. ¿Sí? Mientras haya órdenes, tanto arriba como para abajo, el mercado va a tender a moverse, va a tender a satisfacer esas órdenes. ¿Sí? Ahí va. Ahí va. No, no hay problema. Eh, bueno, sigamos. Vamos con la teoría de Dow, ¿sí? Que esto, Dow fue uno de los primeros que hizo mención a ese técnico, ¿sí? Obviamente todo fue evolucionando y todo fue mejorando, ¿sí? Pero nos dejó algunos puntos clave, ¿sí? ¿Cuáles son estos puntos clave? Que el precio lo descuenta todo, eso es una de las cosas que dijo. Después que el mercado se mueve en tendencias, y esto para mí es lo más importante que tenemos que saber de la teoría de Dow, que el mercado se mueve en tendencias, ¿sí? Que se mueve en estructura de mercado, que lo podemos ver en cualquier gráfico, ¿sí? Pero que se mueve básicamente en tres tipos de tendencias, ¿sí? La tendencia primaria, que es va a ser la tendencia predominante de cualquier activo que estemos analizando. Por ejemplo, ahí veo que muchas preguntas de Nasdaq. La tendencia primaria del Nasdaq siempre es compradora, siempre es tendencia alcista, ¿sí? Entonces, esa va a ser la tendencia primaria, por ejemplo. Vamos a tener una tendencia secundaria, que es un retroceso, ¿sí? O un descuento de la tendencia primaria, que ese retroceso puede durar una X cantidad de tiempo, puede durar unas semanas, unos meses o tal vez unos años. Y después tenemos la tercera tendencia. Y la tercera tendencia es más que nada los movimientos volátiles, por así decirlo, del día a día o del minuto a minuto. Es lo que vemos, por ejemplo, en el intraday o cuando estamos analizando en 5 minutos. Si vemos una tendencia, eso seguramente es una tendencia tercera, ¿sí? Y dentro de estas tendencias, la que menos se tiene en cuenta por los inversores es por la tendencia tercera. Se mueven más por la primera y por la segunda. Según en qué fase del ciclo estemos, van a posicionarse tanto compradores como vendedores, ¿sí? Pero, y también nos dejó otro dato, dos datos más diría yo. Y la historia siempre tiende a repetirse porque la psicología de masas no cambia. Esto también es un punto clave o es un punto importante para mí,
de la forma de ver el mercado, porque si nosotros nos vemos para atrás y analizamos una cantidad de crisis, vamos a encontrar ciertos patrones, no estoy hablando de ciertos patrones técnicos, y también podría igual de todos modos ser técnicos, pero vamos a encontrar algunos patrones de comportamiento sobre la psicología de masa, ¿sí? Y después, otro de los datos más importantes o interesantes que plantea la teoría de Dow es que una tendencia se confirma, perdón, no la comí, y voy a dejar de compartir mientras. Decía que una tendencia se confirma, ¿sí? De la compra del índice, del Dow Jones en este caso, si el índice industrial también acompañaba eso y si lo hacía con volumen, ¿sí? ¿Y por qué es este concepto? Bueno, el índice, el Dow, que es el índice industrial de Estados Unidos, pero Dow había hecho también otro índice, ¿sí? Que es el índice de transportes. Entonces, para que esa industria pesada en ese momento, pueda empezar a trabajar, alguien la tiene que transportar, ¿sí? Entonces, si el índice de transportes, perdón, si el índice Dow empezaba a subir con fuerza, pero el índice de transportes no acompañaba, ahí lo que dice la teoría de Dow es que hay como que hay una descompensación. O sea, el análisis no es tan certero. Lo que me dice que probablemente el índice industrial sea solamente una subida momentánea, ¿sí? Entonces ahí tiene como dos confirmaciones que en ningún momento hablamos de técnico, de análisis técnico, perdón. Hablamos que tiene que acompañar otro índice con el volumen, ¿sí? En este caso, nosotros al ser operadores retail no tenemos un volumen confiable a no ser que los paguemos, si no tenemos un volumen de dónde agarrarnos, a no ser como les dije, que paguemos alguna suscripción de pago, ¿sí? Bueno, ¿cómo venimos hasta ahora? Ya venimos como horita y cuarto más o menos. Me quedaría para terminar un poco de chartismo y fibo, pero si quieren lo dejamos para mañana, lo dejamos para mañana, ¿qué les parece? Así no nos vamos a dormir tan tarde. Pero les quería dar una introducción, dale, dice, mejor. Bueno, antes de terminar, vieron que ahora les di como una vuelta de tuerca a lo que les enseñaba anteriormente. No quiero decir que estaba todo mal anterior, pero tal vez con esta vuelta de tuerca por ahí se entiende un poquito mejor. ¿Qué les pareció la clase, chicos? Clases que la siguiente clase es mañana. La siguiente clase, chicos, es el jueves. Vamos a tener martes y jueves, ¿sí? Y a las 10 de la noche. Y vamos a tratar de cerrarlo más o menos cuando estemos llegando a una horita de clase. Bien, 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 está bueno que pasando. Cristian, estuvo genial. Espectacular, dice Moro. Bueno, bien. Gracias, Kevin. Gracias por tu tiempo. Excelente. Che, como antes, le voy a sacar una foto, ¿eh? Lo tenía que hacer. La tengo que hacer sí o sí, no, no hay forma que no. Che, y otra cosa, me podrían subir una foto en sus Instagram y etiquetar, ¿eh? Me falta la fotito de Soda Stereo, la musiquita de Soda Stereo. Qué grande, chicos, miren cómo están todos ahí. Ahí está. Un genio todos, chicos. Bueno, nada, me pone muy contento ahí. Estén, Jime, Javi, Renato, Giovanni, Cris. Ahí para Cris. Jonathan, no puedo prender la cámara, no pasa nada. Miren todos los que estaban acá. Está Vico, Lau. Ah, pará, que también me toca sacar con esta otra banda. ¿No la tenía? Ahí está. Somos, bueno, 48. Qué grande. Qué grande todo, muchachos. Sonia está viajando, pobre. Qué grande, nos está escuchando y está viajando, chicos, ¿eh? Bueno, muy contento de tenerlos a todos nuevamente. Hasta el jueves nos peinamos para la próxima. Sí, sí.
¿Cuántas veces hacer un Sony? Me perdí el comienzo. Espera, ahora te cuento, ¿no?